Hola, la clase de ahora es el financiamiento de las actividades públicas, es una continuación de la clase pasada, el Estado como oferente de bienes y servicios. Y para comenzar vamos a introducir que dentro de cada estado hay una serie diferente de tributos o impuestos que son los ingresos con los cuales el Estado va a financiar sus actividades, pero que todos los países funcionan con base en un presupuesto general para cada año, en el cual van a establecer, entre otras cosas, todos los ingresos y los egresos a tener durante un año. Quiere decir que tiene que ser equilibrado, porque todo lo que se supone gastar tiene que ingresar antes, porque entonces no puede haber un presupuesto desfinanciado. Y quien está a cargo de las finanzas públicas del Estado en El Salvador, según el artículo 126 de la Constitución, es el Ministerio de Hacienda. Es el que va a estar monitoreando los ingresos y los egresos del Estado. Según la Ley de Administración Financiera del Estado, que es en síntesis la Ley AFI, el Ministerio de Hacienda tiene las siguientes funciones, porque Hacienda es la riqueza de un país o el fondo o el tesoro de un Estado. Entonces, el Ministerio de Hacienda, entre otras cosas, es el que propone al presidente el anteproyecto de presupuesto del Estado y presupuestos especiales. Antes de que inicie un año nuevo, el Ministerio de Hacienda ha propuesto al gobierno cuál sería el presupuesto para el siguiente año y cuando hay eventos especiales como la crisis de la pandemia actual, los préstamos que se han solicitado para manejar la pandemia en un presupuesto especial que también tiene que ser formulado por el Ministerio de Hacienda. Em, Aparte de eso, es el Ministerio de Hacienda quien organiza y quien dirige la recaudación, es decir, quien cobra y quien administra lo cobrado, los ingresos, los impuestos. Y también los fondos en custodia por incautaciones legales y todos los gastos programados durante el año, porque es el tesoro de la nación, ahí llega todo y de ahí sale todo el dinero. Y propone al presidente también los anteproyectos de deuda. Siempre que se va a realizar una inversión pública financiada con deuda, es el Ministerio de Hacienda quien va a proponer el anteproyecto de deuda, que quiere decir quién lo va a prestar, en cuánto plazo y a qué tasa de interés. Y también va a procurar que dentro de cada presupuesto se establezcan el pago de las deudas internas y externas, y no solo de las deudas, el servicio de la deuda, que son los intereses, y que la deuda es pública cuando la pagamos todos, ¿verdad? Porque el Estado adquiere la deuda, pero la paga con los impuestos que recolecta de la población y de las empresas dentro de su jurisdicción o dentro de su territorio. Entonces, en cada presupuesto, la forma de armar el presupuesto para que el Ministerio de Hacienda lo presente es que hay una dirección general de presupuesto dentro del Ministerio de Hacienda y esta es la que propone la política presupuestaria de cada año al ministro de Hacienda. Pero, ¿cuáles van a ser los factores que consideran a la hora de formular el presupuesto o en el proceso de formulación? La disponibilidad de los recursos financieros, es decir, cuánto ha estado ingresando a Hacienda año con año. Es un índice de cuánto podría ingresar el siguiente año. Es decir, de los ejercicios anteriores, de los años anteriores, si hubo algún faltante o sobrante en alguna institución, eso lo toman en cuenta a la hora de formular el siguiente presupuesto. Entonces, también toman en cuenta los objetivos del programa de gobierno y de las inversiones públicas. ¿Por qué? Porque cuando están en campaña los gobernantes o los aspirantes a gobernantes prometen muchas cosas, pero esas solo van a ser posibles solo si tienen financiamiento. Cuando no hay financiamiento es imposible hacer algo y nada más nos están dando mentira, ¿verdad?
porque entonces nos prometen cosas que jamás van a poder cumplir, porque jamás van a estar integradas en el presupuesto de la nación y nunca van a tener fondos destinados para esa causa. Entonces, y también, ¿verdad? Toman en cuenta las proyecciones fiscales y macroeconómicas del Banco Central de Reserva y del Ministerio de Hacienda. ¿Por qué? Porque no tienen certeza de cuántos ingresos van a recolectar, no tienen certeza de cuánto va a crecer la economía y cuántos ingresos va a generar. Entonces, utilizan los pronósticos que hacen estas instituciones y pronostican cuántos ingresos podrían tener el siguiente año. El problema es que si no alcanzan a tener esos ingresos, se ven obligados a pedir deuda para financiar el presupuesto. Entonces, el presupuesto siempre funciona así. Se supone que van a ingresar, por ejemplo, 5.000 millones y se presupuesta gastar 5.000 millones. Pero si solo se recolectan 4.000 millones, van a tener que pedir préstamos por 1.000 millones para poder terminar el presupuesto, equilibrarlo, ¿verdad? Entonces, uno son las proyecciones que hacen, otro la deuda que se pide y los objetivos del plan de gobierno, que son hacia dónde se va a dirigir los ingresos para cumplir esas promesas que se dijeron. Obviamente, lo que nos proponen queda muy, muy, muy lejos de lo que realmente se alcanza a financiar. Eh, y la Dirección General de Presupuesto va a revisar todos los presupuestos de todas las instituciones del Estado y las va a integrar y va a hacer un solo presupuesto y ese es el que va a proponer al ministro de Hacienda, ¿verdad? Y el ministro le va a proponer a la presidencia. Las fases en las que se aprueba un presupuesto son las siguientes. La primera fase es la formulación, y dentro de la formulación, de forma de lo más específico a lo más general, se compone el presupuesto. Por ejemplo, una escuela va a presupuestar cuánto va a gastar durante todo el año y esto se le va a remitir a la dirección departamental y todas las direcciones departamentales se lo van a remitir al Ministerio de Educación y el Ministerio de Educación va a remitir su presupuesto al Ministerio de Hacienda y así todos los ministerios y todas las instituciones van a remitir sus presupuestos y va a ser el Ministerio de Hacienda quien va a revisar, va a hacer revisiones y va a hacer correcciones y a integrar de un solo todo el presupuesto del Estado, excepto el órgano legislativo que es la Asamblea y la Corte Suprema de Justicia. Ellos elaboran sus propios presupuestos y se los aprueban. Nadie más tiene que ver, solo le dicen a Hacienda, este es mi presupuesto y nada más. Pero todas las instituciones del Estado, todas las instituciones públicas van a pasar primero por el Ministerio de Hacienda para formular e integrar el presupuesto general del Estado. El paso 2 es la aprobación, donde ya una vez formulado el presupuesto por el Ministerio de Hacienda, el ministro de Hacienda se lo presenta al Consejo de Ministros, es decir, al gabinete, y el Consejo de Ministros lo presenta a la Asamblea Legislativa con 3 meses de anticipación. Esto es por ley, ¿verdad? Antes de que vence el año, 3 meses antes, se presenta el presupuesto como en julio, agosto o en septiembre, están presentando el presupuesto a la asamblea y la asamblea va a votar a ver si lo aprueba o si le hace correcciones. El presupuesto se aprueba con mayoría simple, es decir, solo se necesitan 43 votos para que se apruebe el presupuesto. El problema es que el presupuesto dentro de sus ingresos in- integra empréstitos o préstamos de deuda pública, pero la deuda tiene que ser aprobada con mayoría calificada. Y generalmente aquí es donde se dan el punto de botella o el cuello de botella donde las negociaciones o las discusiones se enfrascan. ¿Por qué? Porque hay que lograr consenso y hay que lograr al menos que 56 diputados estén de acuerdo en todos los préstamos que incluye cada presupuesto. Y es ahí donde le piden al ministro de Hacienda que vaya y que explique en qué se va a gastar y que piden incluso mayor información sobre los créditos a aprobar, ¿verdad? Y por eso a veces los presupuestos tardan muchísimo tiempo en aprobarse. ¿Por qué? Porque no están logrando la mayoría calificada, porque cada presupuesto, aparte de los ingresos por impuestos, va a incluir deuda a contratar para poder cumplir con todos los gastos programados. ¿Verdad? Y luego viene la fase de ejecución. Una vez aprobado, viene la fase de ejecución
y es donde se aplican un montón de normas y de manuales técnicos y legales para poder movilizar o hacer uso de los recursos que Hacienda va a destinar a cada institución según el presupuesto. Y entonces a la hora de movilizar esos recursos, tiene que haber contrapresupuestado, ¿verdad? A partir del desembolso tiene que haber justificación física de cada desembolso. ¿Por qué, verdad? Porque si están presupuestando compras, tienen que existir físicamente las compras. O si están presupuestando, por ejemplo, inversiones o construcciones públicas, tienen que existir y tienen que verse un avance real de todo lo que se va haciendo a medida que se va desembolsando el dinero. Em, y por último viene la fase de seguimiento, evaluación y evaluación del presupuesto. Esta también, así como se formó el presupuesto en la fase uno, así se va a dar el seguimiento. De forma más general, es el ministro de Hacienda o el Ministerio de Hacienda el que va a ver la evaluación global del presupuesto general. Pero dentro de cada institución o de cada ministerio va a ser el el ministro o el encargado o el director o el presidente de cada institución el que va a ir velando por la ejecución real del presupuesto de su institución. Y después de la institución van a haber autoridades o unidades operativas de cada institución que van a estar siendo vigiladas por la unidad financiera institucional o la UFI para ver cómo se están ejecutando los fondos públicos. Entonces, desde la UFI hasta las autoridades o los titulares o presidentes o ministros pasan por el ministro de Hacienda. Claro, esto es dentro del gobierno mismo. Todo esto va a estar siendo también auditado por otro organismo del Estado que es la Corte de Cuentas de la República. La Corte de Cuentas de la República es una institución que eligen los diputados, ¿verdad? El presidente lo eligen los diputados para que evalúe el uso de los fondos a todos los niveles de la República. Y esas son las fases del presupuesto, desde la formulación, aprobación, ejecución y, y al seguimiento. Cuando no se logra aprobar un presupuesto nuevo para el siguiente año y llega el siguiente año y sin haber aprobado otro presupuesto, por ley comienza a ejercer, a ejecutarse el presupuesto del año anterior en las mismas condiciones. Vamos a continuar con el análisis del financiamiento del sector público, es decir, la parte de los ingresos del presupuesto general del Estado. Y vamos a ver que principalmente los ingresos van a ser tributarios. Tributario significa imponer un tributo, un impuesto. Y es impuesto porque a las personas o a las empresas dentro del país se les quita dinero de parte de sus ganancias y no, a cambio no están recibiendo una contraprestación directa. Puede que usted pague impuestos y esos impuestos se utilicen para hacer una carretera en un lugar donde usted no vive, es decir, le cobran dinero y no necesariamente es usted quien recibe el beneficio de ese dinero. Entonces, generalmente hay 2 grandes impuestos, uno a los ingresos y otro al consumo. Dependiendo los ingresos que usted tenga durante un año, así van a ser la cuantía del impuesto que le pongan, que es el impuesto sobre la renta, y al consumo significa cada vez que usted consume y paga una factura, a usted en el precio le incluyen un 13% del valor de esa compra y ese es un impuesto. La empresa le cobra a usted el impuesto y la empresa se supone que lo paga a Hacienda. Cuando la empresa no le paga a Hacienda los impuestos, pero se los cobra a usted, eso es evadir impuestos y es contra la ley, ¿verdad? Entonces generalmente vamos a tener el impuesto sobre la renta y el IVA. Por eso todos los productos dicen IVA incluido ya en el precio. Y tasas, ¿verdad? Estas tasas sí son por algo que uno recibe. Y por eso es el turismo, cuando uno va a parques turísticos le cobran impuestos o cuando uno va a salir o a entrar al país que le cobran impuestos, ya sea por derecho a entrar o de salir o usar los aeropuertos o disfrutar de los parques turísticos nacionales. Y también hay contribuciones especiales, que son impuestos que se cobran en actividades específicas para financiar actividades específicas o servicios específicos. Por ejemplo, los impuestos a los combustibles para el FOVIAL significa que se le cobran cuando consume combustibles
que se utilizan para el mantenimiento vial de las carreteras del país. Igual los impuestos que se cobran al consumo del alcohol, del tabaco y que se utilizan para el Fondo de Salud a nivel nacional, para el FOSALUD, ¿verdad? Entonces son impuestos específicos para un bien en específico. Y luego vamos a tener otro tipo de ingresos que van a ser los beneficios de las empresas, pero de las empresas del Estado. Hay esas empresas van a hacer transferencias, ¿verdad? De sus beneficios van a hacer transferencias al Fondo General de la Nación y entre las empresas que más se mencionan están, o las que existen están el ANDA, ¿verdad? Que es para el servicio de agua, la CEL y CEPA, que es para los aeropuertos y para los puertos, y el Registro Nacional de Personas Naturales, así como la Lotería Nacional de Beneficencia, que son las empresas públicas que pertenecen al Estado. Luego hay otra fuente de ingresos que van a ser por deuda. Y dentro de esos ingresos por deuda tenemos la deuda a corto plazo, que van a ser letras del tesoro pagadas antes de un año. Las letras del tesoro es cuando el Estado necesita fondos y entonces vende bonos, quiere decir, o letes, ¿verdad? Letras del tesoro son letes, les pone un precio y los vende. O sea, yo hago un papel, le pongo que vale $1,000 y lo vendo. Alguien me lo compra, pero me lo compra a una tasa de interés específica. Quiere decir que a finalizar el tiempo, yo le voy a devolver el dinero más una tasa de interés. Es una forma de financiamiento. Y se pagan en periodos menores a un año, es decir, y es para financiarse de forma inmediata, es decir, de emergencia, ¿verdad? Y luego tenemos deuda a mediano plazo, que ya son bonos y préstamos, pero estos vencen en más de un año y tiene que ver quién presta y a qué tasa de interés generalmente. La deuda viene de instituciones financieras internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el Banco de Integración Centroamericana y otros gobiernos que prestan dinero a cambio de una tasa de interés. Dentro de las empresas estatales, ¿verdad? La mayoría remite al Fondo General o a Hacienda el 25% de sus beneficios, excepto el Registro Nacional de Personas Naturales, que va a reportar el 100% de sus ganancias, y la Lotería Nacional de Beneficencia, Hacienda le va a decir cuánto tiene que entregar. Con la deuda, para aprobar la venta de letes, que son letras del tesoro, nada más se necesita que lo apruebe la Asamblea por mayoría simple, 43 votos, pero todas las deudas van a necesitar mayoría calificada, 56 votos, porque pagar la deuda significa también pagar intereses, y entonces en la medida que tengamos más deuda, ingresos por deuda, vamos a tener más pagos por intereses y amortizaciones de deuda. Y esos pagos van a ser dinero que se va del país y que no se puede invertir acá adentro. Continuaremos con el análisis de los impuestos, que son un factor de redistribución según su naturaleza. No todos los impuestos son iguales y entonces, dependiendo la naturaleza de los impuestos, así va a ser el impacto en las personas. Por ejemplo, los primeros impuestos a analizar son los directos. ¿Y qué quiere decir con impuestos directos? Van a ser todos aquellos tipos de impuestos que graban, y aquí grabar significa imponer eh, o cobrar impuestos sobre determinada actividad o condición. Eso es grabar, ¿verdad? Entonces los impuestos directos van a poner o van a cobrar impuestos sobre el patrimonio de las personas. El patrimonio es cualquier manifestación directa de riqueza. Puede ser que le cobren impuestos por tener propiedades, muchas propiedades, por tener más de una casa, por tener una herencia o por tener una pensión, por ingresos altos. Es decir, cualquier manifestación de riqueza es la que van a gravar con impuestos. Significa que el que gana más, entonces pagaría más. Y hay otros tipos de impuestos, que son los impuestos indirectos. Estos no van directamente a la riqueza, van de forma indirecta. Ya la palabra lo dice. Entonces,
van a gravar o van a poner impuestos sobre actividades, condiciones o hechos que no sean directamente la riqueza, sino, por ejemplo, el consumo de bienes y servicios. Que usted pague impuestos cuando compra, cuando consume algo, y no necesariamente es porque usted tenga más dinero que otro. Entonces, esa forma de que sean los impuestos directos o indirectos va a caracterizar a un estado por tener una estructura impositiva o una estructura fiscal o una serie de impuestos que sean o progresivos o regresivos. Los impuestos van a ser progresivos cuando la mayor proporción de los ingresos o de los impuestos proviene de poblaciones con ingresos altos, es decir, impuestos directos. El que tiene más dinero paga más dinero al Estado. Y la estructura fiscal va a ser regresiva cuando una mayor proporción de los ingresos provienen de población con ingresos bajos, que los impuestos van a ser predominantemente indirectos. Si el Estado tuviera ingresos por impuestos indirectos en mayor medida que por impuestos directos, seríamos un Estado con una estructura fiscal regresiva. Significa que quienes sostienen al Estado van a ser los que ganan menos. Y si hay más impuestos directos, significa que quienes sostienen al Estado o quienes de donde el Estado tiene más ingresos van a ser los que tienen más dinero. Por eso es regresivo o progresivo, ¿verdad? Entonces se busca que la mayoría de impuestos sean directos y en menor medida sean indirectos para que quienes tengan más dinero paguen más dinero al Estado. Entonces, como conclusión, vamos a recordar que el Estado siempre va a funcionar con un presupuesto en el cual todos los ingresos deben ser igual a los gastos y todo lo que no esté presupuestado, todas las promesas de campaña que no estén dentro del presupuesto jamás se van a cumplir porque nunca van a tener fondos para realizarse. El presupuesto es la medida real de lo que se puede hacer. Con un presupuesto muy bajo jamás vamos a poder hacer proyectos tan grandes como lo que muchas veces nos venden y que nunca se cumple. Entonces, primera ley, ¿verdad? El presupuesto del Estado siempre debe estar equilibrado. Ahora, el Estado pronostica cuántos ingresos va a tener durante todo el año y generalmente también lo pone con todos los gastos que prevé hacer. Si los ingresos pronosticados son menores a los gastos, se tiene que equilibrar el presupuesto con deuda, es decir, pidiendo préstamos, ya sea dentro del país o fuera del país. Eso es la deuda interna o externa y toda la deuda es pública porque se paga con los ingresos que obtiene el Estado cuando cobra impuestos, es decir, todos pagamos la deuda, aunque no todos hayamos sido beneficiarios del uso de los fondos de esa deuda adquirida. Entonces, cualquier deuda siempre se paga con los fondos públicos y siempre vamos a ser nosotros los que pagamos. Nunca vamos a recibir nada gratis, ¿verdad? Todo se paga y se paga con los ingresos de los impuestos que se le cobran al pueblo. Quienes eluden o quienes evaden impuestos son los grandes contribuyentes, grandes empresas. El pueblo nunca evade impuestos porque siempre tiene que estar pagando IVA cada vez que compra, es decir, al final quienes pagamos todo somos nosotros, o sea, no hay nada gratis, no hay nada regalado, nadie nos da nada de su bolsa, todo sale del dinero de todos, ¿verdad? Entonces, los ingresos principalmente van a provenir de impuestos, otros van a ser donaciones y otros van a ser préstamos, pero todo tiene que ver con los impuestos, o sea, el Estado solo se financia principalmente con impuestos. La deuda se va a pagar con impuestos, así que siempre va a ser todo con impuestos, excepto las donaciones, ¿verdad? Y dependiendo la naturaleza de los impuestos, así es la redistribución, si es progresiva o regresiva. Esto es muy importante porque cualquier redistribución regresiva significa que quienes están financiando al Estado son los que ganan menos y quienes ganan más no, ¿verdad? Entonces, si hay mayoría de impuestos regresivos, los que ganan menos son los que pagan al Estado, financian al Estado, y los que pagan no son los que lo hacen. Entonces, muy importante con eso, ¿verdad? Y siempre que todo esto tiene que pasar del órgano ejecutivo al órgano legislativo, porque es la asamblea quien aprueba los presupuestos
y cualquier deuda también es aprobada en la asamblea porque es comprometer la estabilidad financiera de las futuras generaciones. Eso es todo, ¿verdad? Nos vemos en la próxima clase.